Chị ơi, bình tĩnh đi, có em ở đây. Làm sao đây? Tôi không biết phải làm gì nữa. Cứ tin em, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hola a todos, bienvenidos de nuevo. En el episodio de hoy, después de que Joaika leyera la carta de su padre y descubriera la verdad sobre el terreno que él había intentado proteger para ella durante tantos años, parecía que todo por fin empezaba a cerrarse. Pero justo cuando nadie lo esperaba, el abuelo de Joaika aprovechó un descuido y escapó de la sala de detención temporal. La alarma comenzó a sonar por toda la comisaría y los agentes salieron inmediatamente en su persecución. Una intensa búsqueda acaba de empezar. Y esta vez nadie sabe a dónde irá el abuelo de Joaika, ni qué más estará planeando. ¿Lograrán Jung y la policía atraparlo antes de que la situación se vuelva más peligrosa? ¿Y qué hará Joaika cuando descubra que su propio abuelo ha vuelto a escapar? Si quieres saber qué pasará a continuación en esta historia llena de tensión, no olvides dar like, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte los episodios más recientes de Lee Joaika. Y ahora, la historia comienza. En la silenciosa oficina de la comisaría, la luz blanca caía sobre el escritorio de madera, donde varios expedientes estaban extendidos. El ambiente en la habitación se sentía más pesado que nunca. Un agente de policía permanecía de pie a un lado, observando en silencio mientras Jung acababa de dejar sobre la mesa un viejo expediente que había encontrado. Joaika estaba de pie frente al escritorio con las manos temblando ligeramente mientras sostenía una carta amarillenta por el paso del tiempo. Era la carta de su padre. Al otro lado de la mesa, el abuelo de Joaika estaba sentado en silencio. Sus muñecas seguían esposadas con ligereza y su rostro envejecido permanecía inclinado como si evitara la mirada de su nieta. La habitación quedó en silencio. Joaika respiró hondo y abrió la carta. Las familiares líneas de escritura de su padre aparecieron ante sus ojos. La tinta estaba un poco desvanecida, pero todavía era suficiente para que reconociera la letra de su padre, a quien siempre había recordado. La voz de Joaika tembló ligeramente cuando comenzó a leer. En la carta, su padre escribía que sabía que llegaría el día en que Joaika crecería y entendería todo lo que había sucedido en la familia. Decía que el terreno detrás del pueblo no era solo una propiedad, sino algo que quería dejarle a su hija como una forma de proteger su futuro. También escribió que aunque hubiera personas que se opusieran, él seguía creyendo que Joaika tenía derecho a heredar ese terreno. Cada palabra que se escuchaba en la habitación hacía que el silencio se volviera aún más profundo. Joaika apretó suavemente la hoja de papel. Enfrente de ella su abuelo seguía con la cabeza baja. Su rostro se fue tensando poco a poco al escuchar cada frase. Tal vez ni él mismo esperaba que aquello que había intentado impedir durante tantos años quedara escrito por su propio hijo en esta carta hace más de 20 años. Joaika llegó a la última línea. Una lágrima cayó sobre el viejo papel. En ese momento todos en la habitación entendieron que la verdad sobre el terreno finalmente había salido a la luz. El pasillo de la comisaría quedó en silencio después de que Joaika saliera de la sala de visitas. La luz amarillenta iluminaba el frío suelo de baldosas, haciendo que el ambiente se sintiera aún más tranquilo y pesado. Joaika caminó lentamente hacia afuera, todavía sosteniendo con fuerza la carta de su padre. Las palabras de la carta seguían resonando en su mente. Su padre había luchado durante muchos años solo para conservar ese terreno para su hija. Eso hacía que el corazón de Joaika se sintiera al mismo tiempo cálido y dolorido. Se detuvo junto a la ventana al final del pasillo y miró hacia el pequeño patio frente a la comisaría. Las lágrimas cayeron en silencio. En ese momento, Jung se acercó. Había estado detrás de ella desde hacía un rato sin que Joaika se diera cuenta. Jung vio la carta en sus manos y luego observó el rostro de Joaika, que intentaba contener sus emociones. No dijo nada de inmediato.
Hung simplemente se quedó a su lado por un momento dándole tiempo para calmarse. Un poco después habló en voz baja. Su voz era grave y suave, pero lo bastante clara para que Huayca la escuchara. Le dijo que su padre seguramente la había amado mucho, porque no todos los padres estarían dispuestos a enfrentarse a toda su familia solo para proteger los derechos de su hija. Huayca bajó ligeramente la cabeza. Dijo que antes siempre había pensado que lo había perdido todo cuando sus padres murieron, pero ahora entendía que su padre le había dejado mucho más de lo que ella imaginaba. Hung asintió suavemente. Le dijo que a veces la verdad puede doler, pero al menos demostraba que Huayca no estaba sola. Hung la miró con sinceridad. Le dijo que pasara lo que pasara después, él seguiría a su lado para ayudarla. Esas palabras hicieron que Huayca sintiera su corazón un poco más ligero. Se secó las lágrimas suavemente y miró a Hung. Por primera vez después de todo lo que había sucedido, Huayca sintió que ya no tenía que enfrentarlo todo sola. Dentro del área de detención de la comisaría, el ambiente se volvió extrañamente silencioso. La luz blanca iluminaba el estrecho pasillo donde solo se escuchaban de vez en cuando los pasos de los agentes de turno. En la pequeña celda al final del pasillo, el abuelo de Huayca estaba sentado en silencio en una silla de hierro. Sus manos descansaban sobre la mesa y las esposas seguían sujetas ligeramente a sus muñecas. Su rostro se veía serio y sus ojos estaban fijos en el suelo como si llevara mucho tiempo pensando en algo. Un agente de policía se acercó para abrir la puerta y llevarle agua. En el momento en que la puerta se entreabrió, el abuelo de Huayca levantó ligeramente la cabeza. Su mirada cambió. En un instante se levantó de golpe. El agente aún no había tenido tiempo de reaccionar cuando él empujó la puerta con fuerza y salió corriendo hacia el pasillo. La silla detrás de él cayó al suelo con un fuerte golpe y de inmediato todo el área de detención se volvió caótica. «¡Está escapando!», gritó alguien. El abuelo de Huayca corrió rápidamente por el pasillo, sus pasos apresurados, resonando entre las frías paredes de concreto. Aunque ya era mayor en ese momento, corría con todas las fuerzas que le quedaban. Detrás de él, los agentes de policía comenzaron a perseguirlo de inmediato. El sonido de los pasos apresurados llenó todo el pasillo. Él corrió hacia la puerta trasera del área de detención, la que daba al patio trasero de la comisaría. La puerta aún no estaba completamente asegurada. La empujó con fuerza. La puerta se abrió de golpe. La luz del exterior entró de inmediato. Sin dudarlo, salió corriendo y se dirigió directamente hacia el pequeño camino detrás de la comisaría. A sus espaldas, la alarma comenzó a sonar por toda la zona. Una nueva persecución acababa de comenzar. El sonido de la alarma se extendió rápidamente por toda la comisaría. Las luces rojas comenzaron a parpadear en el pasillo mientras el eco del aviso de emergencia resonaba por cada rincón del edificio. Los agentes que estaban en las oficinas levantaron la cabeza al mismo tiempo. «¿Qué pasó?», preguntó uno de ellos mientras se levantaba de su silla. «Un detenido escapó del área de custodia», respondió otro desde el pasillo. En cuestión de segundos, la calma que había dominado la comisaría desapareció por completo. Las puertas comenzaron a abrirse con rapidez. Los agentes salían de las oficinas tomando radios, linternas y chalecos. El sonido de pasos apresurados llenó el edificio. En el centro de control, una agente frente a los monitores de seguridad frunció el ceño. «Cámara del pasillo trasero», dijo en voz alta. En la pantalla apareció la imagen del abuelo de Huayca corriendo por el patio trasero de la comisaría. Su figura se movía rápidamente hacia la salida lateral. «Se dirige hacia la calle trasera», anunció. El oficial encargado del turno nocturno tomó el radio de inmediato. «Todas las unidades, atención. Detenido masculino, aproximadamente 70 años, escapó del área de custodia, dirigiéndose hacia la calle trasera de la comisaría. Cierren todas las salidas». Las voces comenzaron a responder por la radio. «Unidad 1 en movimiento.
Unidad 3 cerrando acceso lateral. Equipo del patio trasero en persecución. Mientras tanto, en el pasillo principal, 2 agentes corrían hacia la salida. Rápido, gritó uno de ellos. No puede haber llegado muy lejos. Al mismo tiempo, en el patio trasero, el abuelo de Huayca corría con dificultad pero sin detenerse. Su respiración era pesada y sus pasos irregulares, pero el miedo parecía darle una energía inesperada. El pequeño camino detrás de la comisaría estaba casi vacío a esa hora de la noche. Solo algunas farolas iluminaban la calle. El hombre miró rápidamente a ambos lados. Sabía que no tenía mucho tiempo. Detrás de él, la puerta trasera de la comisaría se abrió de golpe. 3 agentes salieron corriendo. «Ahí está», gritó uno de ellos señalando hacia la calle. El abuelo de Huayca escuchó el grito y apretó los dientes. Aceleró el paso. Sus pies golpeaban el pavimento con desesperación mientras doblaba hacia un callejón estrecho. Se metió en el callejón, avisó un agente por la radio. El sonido de las sirenas comenzó a escucharse en la distancia. Un vehículo policial salió rápidamente del estacionamiento de la comisaría girando hacia la calle trasera. Dentro del coche, 2 oficiales observaban atentos. «Lo tenemos en la cámara del callejón», dijo uno mirando la tablet conectada al sistema de vigilancia. «Cortémosle el paso por el otro lado». El conductor aceleró. Mientras tanto, dentro de la comisaría, el caos aún no se había detenido. En la sala de informes, Hong acababa de recibir la noticia. Un agente entró apresuradamente. Hong, el abuelo de Huayca, escapó. Hong levantó la cabeza de inmediato. «¿Qué dijiste?», aprovechó cuando abrieron la puerta para darle agua. Por un segundo, el rostro de Hong se volvió serio. Luego se puso de pie rápidamente. ¿Por dónde salió? Por la puerta trasera. Hong tomó su chaqueta. «Voy para allá». Salió al pasillo casi corriendo. Al mismo tiempo, Huayca todavía estaba cerca de la ventana al final del pasillo. Había estado tratando de calmarse después de todo lo que había leído en la carta. Pero el sonido de la alarma la hizo girar de inmediato. «¿Qué está pasando?», preguntó confundida. Un agente pasó corriendo junto a ella. El detenido escapó. Huayca frunció el ceño. «¿Qué detenido?». El agente no se detuvo. «¿Tu abuelo?». Las palabras la dejaron paralizada. «¿Qué?». En ese momento, Hung apareció corriendo por el pasillo. Al verla, se detuvo un segundo. «Huayca». Ella lo miró con incredulidad. «¿Es verdad?». Hong asintió. «Escapó hace unos minutos». El rostro de Huayca palideció. No puede ser». El sonido de las sirenas afuera se volvió más fuerte. Hong habló con rapidez. «Quédate aquí, es más seguro». Pero Huayca negó con la cabeza. «Number...». Sus ojos mostraban una mezcla de miedo y determinación. «Tengo que saber qué está pasando». Hong dudó un instante. Sabía que la situación podía volverse peligrosa. Pero también sabía que Huayca no iba a quedarse quieta. Finalmente suspiró. «Entonces ven conmigo, pero no te alejes». Los dos comenzaron a caminar rápidamente hacia la salida. Afuera la escena ya era completamente caótica. Varias patrullas estaban saliendo de la comisaría con las luces encendidas. Los agentes hablaban por radio mientras organizaban el operativo. «Bloqueen las calles cercanas. Equipo 2, revisen los callejones. No puede estar muy lejos». El oficial encargado levantó la voz. «Todos atentos, el sospechoso todavía lleva las esposas. Eso lo hace fácil de identificar». Mientras tanto, en el callejón oscuro, a 2 cuadras de la comisaría, el abuelo de Huayca se detuvo un momento. Se apoyó contra una pared. Su respiración era agitada. Miró sus manos esposadas, intentó calmarlas. Pero el sonido lejano de las sirenas lo hizo ponerse en alerta otra vez. «Tengo que seguir», murmuró. Miró hacia el final del callejón. Había una salida hacia otra calle. Comenzó a caminar de nuevo tratando de moverse más rápido. Pero justo cuando estaba a punto de llegar al final, las luces de un coche policial iluminaron la calle. «Alto», gritó una voz. El abuelo de Huayca se detuvo de golpe.
Dos agentes salieron del vehículo. ¡No se mueva! Por un segundo todo quedó en silencio. El anciano miró hacia ambos lados. Sabía que si se rendía, ahora todo habría terminado. Pero también sabía que escapar sería cada vez más difícil. Las luces azules giraban sobre la pared del callejón. El sonido de otra patrulla acercándose se escuchó detrás. La red policial comenzaba a cerrarse. En ese mismo momento, Hong y Joaika salían de la comisaría. Las sirenas iluminaban la noche. Joaika miró la escena con el corazón acelerado. Algo en su interior le decía que aquella noche todavía estaba lejos de terminar. En ese momento, Hong apareció corriendo por el pasillo. Al verla se detuvo un segundo. ¡Joaika! Ella lo miró con incredulidad. ¿Es verdad? Hong asintió. Escapó hace unos minutos. El rostro de Joaika palideció. No, no puede ser. El sonido de las sirenas afuera se volvió más fuerte. Hong habló con rapidez. «Quédate aquí, es más seguro». Pero Joaika negó con la cabeza. «Number...» Sus ojos mostraban una mezcla de miedo y determinación. «Tengo que saber qué está pasando». Hong dudó un instante. Sabía que la situación podía volverse peligrosa. Pero también sabía que Joaika no iba a quedarse quieta. Finalmente suspiró. «Entonces ven conmigo, pero no te alejes». Los dos comenzaron a caminar rápidamente hacia la salida. Afuera la escena ya era completamente caótica. Varias patrullas estaban saliendo de la comisaría con las luces encendidas. Los agentes hablaban por radio mientras organizaban el operativo. Bloqueen las calles cercanas. Equipo 2 revisen los callejones. No puede estar muy lejos. El oficial encargado levantó la voz. Todos atentos. El sospechoso todavía lleva las esposas. Eso lo hace fácil de identificar. Mientras tanto, en el callejón oscuro, a 2 cuadras de la comisaría, el abuelo de Joaika se detuvo un momento. Se apoyó contra una pared. Su respiración era agitada. Miró sus manos esposadas. Intentó calmarlas. Pero el sonido lejano de las sirenas lo hizo ponerse en alerta otra vez. «Tengo que seguir», murmuró. Miró hacia el final del callejón. Había una salida hacia otra calle. Comenzó a caminar de nuevo tratando de moverse más rápido. Pero justo cuando estaba a punto de llegar al final, las luces de un coche policial iluminaron la calle. Alto gritó una voz. El abuelo de Joaika se detuvo de golpe. 2 agentes salieron del vehículo. «No se mueva». Por un segundo todo quedó en silencio. El anciano miró hacia ambos lados. Sabía que si se rendía, ahora todo habría terminado. Pero también sabía que escapar sería cada vez más difícil. Las luces azules giraban sobre la pared del callejón. El sonido de otra patrulla acercándose se escuchó detrás. La red policial comenzaba a cerrarse. En ese mismo momento, Hong y Joaika salían de la comisaría. Las sirenas iluminaban la noche. Joaika miró la escena con el corazón acelerado. Algo en su interior le decía que aquella noche todavía estaba lejos de terminar.
những hàng cây cao vút dọc theo con đường của họ, và tiếng hót vui tươi của những chú chim vang vọng trong không khí làn gió mát mang theo mùi đất của rừng. Hoài ca không nói nhiều, nhưng đôi mắt cô sáng lên với một hy vọng thầm lặng. Đi bộ bên cạnh Hà, cô cảm thấy sự bình yên mà cô đã không trải qua trong một thời gian dài. Trên đường đi, họ chia nhau ra để tìm kiếm che, cẩn thận tìm kiếm nơi có chồi có thể mọc nảy mầm. Không phải lúc nào cũng dễ dàng, đôi khi họ phải theo những vết cũ hoặc băng qua những con suối nhỏ, nhưng họ vẫn kiên nhẫn, biết dù công việc đòi hỏi sự chính xác và kỹ năng.